Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La política exterior ecuatoriana atraviesa días de tensión. El gobierno de Daniel Noboa expulsó al embajador de Cuba y a toda su misión diplomática, una decisión que abre una crisis con La Habana. Al mismo tiempo, Ecuador mantiene un conflicto comercial, como ya lo sabemos, con Colombia, y el país observa con preocupación la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y se prepara también para un momento clave entre Noboa y Donald Trump. ¿Estamos ante una redefinición de la política exterior ecuatoriana? Lo conversaremos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Luis Gallegos, él es ex canciller de la República. ¿Cómo está, ex canciller? Gracias por estar con nosotros. Es un honor. Muchísimas gracias de estar contigo. Saludos a la radio teleaudiencia hoy en día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Quisiera empezar por esta declaración que ha hecho Ecuador de persona non grata al embajador de Cuba y expulsar también a toda su misión diplomática que tiene que salir del país en 48 horas, según el informe de Cancillería. ¿Qué tan grave es una decisión de este tipo en términos diplomáticos y qué tan frecuente es este tipo de prácticas en la región? Bueno, es una decisión del gobierno nacional, es una decisión soberana. El gobierno no ha explicado las razones. La verdad es que hay una comunicación circulada de notificación a la embajada cubana de que declaran persona non grata a 22 funcionarios. Digo que no está claro el proceso porque si usted le pregunta a cualquiera que sepa de este tema, le va a decir, no sabemos si es ruptura de relaciones exteriores con Cuba, si eso es lo que querían decir. Esa nota no fue redactada por alguien de Cancillería, seguramente fue redactada en Carondelet por alguno de los asesores legales tomando los artículos internacionales, pero no conoce de la práctica internacional. Y la verdad es que nos deja al resto del pueblo ecuatoriano sin saber los motivos por los cuales se tomó esta decisión. No está obligado el Estado a señalarle a Cuba por qué toma esa decisión. Es decir, canciller, una decisión de este calibre puede tomarse sin que se transparente el motivo, ya sea diplomático, ya sea político. Yo creo que vivimos en una democracia y que por lo tanto el Poder Ejecutivo está sometido a la supervisión de los mecanismos internacionales y nacionales. Y yo todavía no conozco los motivos y si le pregunta a cualquiera en el Ecuador le va a decir que no sabe. También coincide con esto la firma del traslado del embajador del Ecuador en La Habana. Esto puede ser un cambio normal, puede ser que él haya cumplido ya el tiempo en el exterior, pero no sabemos si es él y todo el personal ecuatoriano en La Habana. En La Habana no hay mucho personal ecuatoriano. Usted sabe que la isla está viviendo momentos muy difíciles por el embargo petrolero de los Estados Unidos. Cuba está en la lista de los países de Estados Unidos para una acción de cualquier tipo que esa sea. ¿Será perdone, canciller? Termino la idea, perdón. Siga, por favor. Por lo tanto, si van a retirar todo el personal ecuatoriano de La Habana y van a expulsar a todo el personal cubano del Ecuador, es una ruptura de relaciones exteriores. Una ruptura de relaciones entre dos países, lo cual deja a los ecuatorianos en La Habana sin servicios consulares y deja a los cubanos en el Ecuador sin los adecuados servicios consulares. Ahora, adicionalmente a eso, usted me hizo una pregunta del proceso. Yo le voy a poner una pregunta a usted. A usted le notifican que desocupe su casa en 48 horas y además que desocupe su oficina, en donde están los archivos oficiales del gobierno, en 48 horas. Por lo tanto, usted tiene que buscar qué es lo que va a llevar
qué es lo que va a votar y qué es lo que va a quemar. Y por lo tanto, en 48 horas, y le invito a pensar en eso, es un proceso que normalmente tomaría a una persona, normalmente un mes, pero digamos que el que redactó la nota en Carondelet no entiende de esto y no sabe que en 48 horas, inclusive es difícil conseguir pasajes, no se diga desarraigar familias, vender carros y hacer todos los trámites. Por lo tanto, yo creo que en el inmediato futuro, pues tanto Cuba como Ecuador tendrán que buscar un tercer país, como se hizo en el caso de México, cuando el gobierno incursionó en la Embajada de México y se le encarga las relaciones de los dos países a un tercer país aceptado, como es Suiza. Entonces, Suiza se encarga de la protección de los bienes del gobierno cubano y se encarga de la protección de los bienes del gobierno ecuatoriano en La Habana, y el proceso tomará un tiempo. Ahora, pero la pregunta central de esto es la nota famosa esta de ayer. sí, justamente de eso le quería preguntar, a ver si me deja continuar con la entrevista para ir hablando de los temas porque son varios, ¿no? Lo que veíamos en redes sociales que se hizo viral y a lo que se refirió el presidente en la última entrevista que le hicieron sobre esta quema de documentos en el techo de la embajada por personal de la embajada cubana, que llama muchísimo la atención. ¿Qué lectura hace usted de ese episodio y qué nos dice sobre el nivel de tensión entre ambos gobiernos? A ver, yo creo que Mauricio Gándara lo dijo en una entrevista que me pareció muy, muy inteligente hoy en la mañana, en donde decía: si usted va a quemar ropa sucia o ropa vieja que no puede dejar y documentos, está en libertad de quemarlos en su casa. Pero es más grave que eso. Cuando hay una acción de este tipo, hay protocolos de seguridad que las embajadas deben cumplir. Entre ellos, la quema de sus archivos. Porque no puede dejar esos archivos para que estén en manos de otro país. Son documentos de propiedad del gobierno de Cuba. Y normalmente, si usted ve... Ahora que es una acción normal, porque llamó mucho la atención en redes sociales. Para mí... Eso es importante saberlo. Claro, mire, si usted va a la historia de lo que ahora estamos asistiendo, que es al ataque a Irán. Cuando los iraníes se tomaron la embajada de los Estados Unidos, lo primero que hicieron los funcionarios americanos fue quemar los archivos. Claro. ¿Por qué? Porque no querían que los interruptores, que en ese caso eran estudiantes que se tomaron la embajada, tuvieran acceso a la correspondencia reservada que existía entre la embajada de Estados Unidos y Washington. Entonces, yo creo que es más una falta de conocimiento exactamente de este tipo, porque lo toman como si fuera una parrillada. No, es un procedimiento de seguridad. No, y el presidente hizo alusión también en la entrevista de que podría tratarse de algo malo. Lo llamó así, lo dijo, algo malo, algo negativo, para que estén quemando así arriba el momento que se les pide que se vayan. Pero usted dice que no, que es normal. Pero el presidente puede decir que eso sin mayor resquemor. Es una suposición. El hecho es... O sea, ¿no es normal lo que decía el presidente, que más bien usen una valija diplomática y se lleven todos sus documentos? No, eso no tiene ni pies ni cabeza. Una valija diplomática es una bolsa que podrán llevar 100 documentos, pero no puedes llevarse un archivo, pues. El problema de la inseguridad en este momento para una embajada como la cubana es no dejar en manos de personas adversarios los archivos que tiene la embajada cubana. Y estos son procedimientos normales. Yo ya le explico. Esto mismo hacen los americanos, esto mismo hace cualquier embajada que esté bajo un sitio de emergencia, una situación de emergencia. Ahora, comentábamos que también llama mucho la atención el hecho de que no sepamos el por qué, ¿no? Que no se haya dicho el por qué, aunque Ecuador tiene el derecho a tomar una decisión así. Sin embargo, algunos analistas he escuchado que sostienen que esta decisión forma parte de un giro de Ecuador más notorio, digamos, porque ya lo tenía, hacia alinearse con Donald Trump y los Estados Unidos. ¿Comparte usted esa lectura? Mire, yo no quiero adelantarme a las decisiones del gobierno ecuatoriano. Puede ser que estén sustanciadas, ¿no? Que sean por motivos
de violaciones al derecho internacional. Entonces, por lo tanto, hay que esperar a que, en vez de esta cortina de humo que es muy recurrente, se le explique al pueblo ecuatoriano por qué se tomó la medida. Sí, hay especulaciones de todos, de que esto es porque hay la reunión con el presidente Trump y eso le sentaría muy bien a Trump. Yo creo que es una decisión soberana del Ecuador y que debe tener sus motivos muy importantes. La ruptura de relaciones con un país para contestarle la pregunta de fondo, es muy seria. Porque obviamente es una ruptura de relaciones que implica que todas las relaciones del Ecuador con Cuba, en todos los organismos internacionales, también no podrá conducirse adecuadamente. Entonces, sí tiene implicaciones a niveles internacionales. Estoy diciendo esto como un elemento porque rupturas de relaciones exteriores sí han ocurrido en las relaciones del Ecuador en muchas ocasiones, las rupturas de relaciones en donde se ha dejado a alguien a cargo de la embajada y se le ha expulsado al embajador. En el caso específico hemos tenido este tema con Colombia y hemos tenido con otros países. Pero fundamentalmente alguien se queda a cargo de la embajada. Lo que no sabemos en este momento es si la expulsión de todos los diplomáticos cubanos deja sin protección de las propiedades del gobierno de Cuba en el Ecuador a algún funcionario diplomático del gobierno de Cuba. Eso no se sabe tampoco hasta ahora. O no. Si se la deja a otro país, como usted dijo en un inicio, ¿no? A un tercer país que se haga cargo. Pero alguien de la Embajada de Cuba tendría que entregarle a ese tercer país. Pero si todos tienen que salir en las próximas 24 horas, ¿cómo se hace? 48 horas. Claro, yo le ya queda 24. En el caso personal, si a usted le sacan, a usted y a su familia, de un país en 48 horas, ¿qué hace con sus bienes? Exacto. Ahora, justamente lo que usted decía, que esto se hace en medio de, pues, un llamado a una reunión de Daniel Noboa con Donald Trump y que hay mucha expectativa sobre lo que sucederá ahí. ¿Qué debería suceder en esa reunión? ¿Cómo la va usted en este momento? Bueno, se ha anunciado de que va a haber un acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ve usted ese viaje que tiene que hacer el presidente? Primero dividamos el escenario, ¿no? Hay una reunión que ha invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 12 mandatarios latinoamericanos. Esa reunión va a tener lugar en Miami. En esa reunión normalmente el formato es parlamentario, entonces cada presidente tendrá 10 minutos para hablar y expresar cuáles son los principales temas que debe abordar. ¿Cuál es la agenda del Ecuador con Estados Unidos en este momento? La primera agenda, obviamente, es seguridad, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína en el mundo. Luego vienen los europeos, pero estamos hablando con Estados Unidos. La colaboración americana para reducir la salida de drogas del Ecuador es porque Estados Unidos es un mercado de consumo. Por lo tanto, el problema de seguridad que vive el Ecuador, el de sangre en sus calles, se debe al consumo de cocaína de los Estados Unidos y a la producción de esa cocaína en Colombia y en Perú, y que sale con el desangre que hemos tenido en el Ecuador, con 10.000 homicidios del año pasado, sale por el Ecuador. Luego tiene usted el tema migratorio, en donde hemos tenido los últimos casos de migrantes en Minnesota siendo asediados, detenidos, inclusive cuando son refugiados. Por lo tanto, uno de los temas sensibles de la relación con Estados Unidos es el trato a los migrantes latinoamericanos y en especial en este caso a los ecuatorianos. Tiene el problema de la cooperación. Estados Unidos cortó la cooperación de USAID y el Ecuador le dejó plantado con varios proyectos de varios decenas de millones de dólares que esperaríamos retornen para la colaboración al desarrollo del Ecuador y por lo tanto el tema de cooperación es importante. El cuarto, dejado para el último, es el de comercio. Muy bien, el presidente también ha anunciado un acuerdo comercial. La firma de un acuerdo comercial el 13 de marzo, lo cual implica que sabremos los ecuatorianos
luego de la firma, exactamente las condiciones en las cuales queda el comercio internacional con Estados Unidos. Es la primera vez que el Ecuador tiene un tratado de comercio. Antes tenía sistemas de preferencias, ATPDA, el gobierno americano le daba 0 gravamen a los productos ecuatorianos. Hoy en día, según las declaraciones del ministro de Producción, el ministro Jaramillo, el 50% aproximadamente de la producción ecuatoriana, que es banano, café y cacao, que los mismos americanos no pueden producir, entrarían a 0 gravamen. Pero el otro 50% entraría al mercado americano pagando una tarifa. Esa tarifa es el punto de interrogante, porque hasta la semana pasada la Corte Suprema bajó las tarifas aplicadas por el presidente Trump en abril del año pasado, que él llamó el Día de la Liberación. No sabemos si está en el rango del 15 o 10% sobre la tarifa que teníamos antes. Por otro lado, el tratado firmado implica que el Ecuador tendrá que dar concesiones importantes de importación de productos americanos al Ecuador. Reformar estándares de sanidad. Por ejemplo, entre los acápites dice que todos los productos de medicina de Estados Unidos entrarán porque en Estados Unidos se venden. Los temas sensibles serán motivo de análisis por los especialistas, pero es un tema importante que el Ecuador haya, luego de un año de negociaciones aproximadamente, logrado un tratado con Estados Unidos, inmersos en este momento en una política internacional del gobierno americano de utilizar las tarifas como sanciones y utilizar el mercado como un tipo de sanción de seguridad, como está pasando en este momento con España, o como está pasando en términos militares con Irán y el Golfo Pérsico. Ahora, finalmente, canciller, Ecuador hoy tiene, como veíamos, estas tensiones con Cuba, conflicto con Colombia y este acercamiento que hemos mencionado con los Estados Unidos, ¿no? ¿Cree usted que estamos frente a una redefinición estratégica de la política exterior ecuatoriana o simplemente ante decisiones que son coyunturales? No, yo creo que la política exterior del Ecuador requiere una redefinición y una planificación integral que incorpore los temas que estamos hablando en una forma más integrada y no solo con golpes de impresión de uno y otro. Yo creo que debe haber una política exterior ecuatoriana sustentada y basada en la Constitución y en los principios, en un mundo que es mucho más complejo, en donde nosotros tenemos intereses importantes. Y le pongo uno de ellos. El comercio exterior ecuatoriano vende aproximadamente 25% al mercado americano, pero también vende alrededor del 25% al mercado chino y 25% al mercado europeo. Y el resto puede dividirse entre otros países y Rusia. Por lo tanto, al Ecuador le conviene no romper el mercado con China y no romper el mercado con la Unión Europea, porque perderíamos cientos de miles de empleos. Si nosotros perdemos 100,000 empleos, lo que se multiplica por 4 por familia, estamos hablando de que no solo pasan a la desocupación 100,000 ecuatorianos, sino que 400,000 personas quedan sin sustancia, sin capacidad de vivir. Por lo tanto, son temas extremadamente complejos que debemos tratar en el manejo de la relación. No podemos privilegiar por privilegiar una sola relación. Tenemos que saber navegar inteligentemente cuáles son nuestros intereses reales, y para eso se requiere una definición clara de la política internacional en base a principios, pero fundamentalmente en base a los intereses del pueblo ecuatoriano. Canciller, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Que tenga una muy buena tarde. Igual para usted. Nos acompañó a esta hora el ex canciller de la República, Luis Gallegos. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.